Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al seminario web Estrategias para entrenadoras y entrenadores, claves prácticas para el manejo de variables psicológicas, organizado por la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura y que cuenta con el patrocinio de la Liga. En primer lugar, me gustaría presentarle a las personas que hoy nos acompañan. En primer lugar, don José Alberto Cacho Macías, director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, doña Rosa María Redondo Granado, decana del Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, Puerto Pérez Garrido, psicóloga deportiva que presta sus servicios en el Departamento de Psicología del Deporte de Extremadura. Y por último, Daniel Acedo Solís, que es el técnico gestor de la Oficina de Atención a Deportistas de Extremadura o ADEX PROAD. Muchas gracias por su asistencia y seguidamente me gustaría cederle la palabra al director gerente de la Fundación Jóvenes y Deportes, José Alberto Cacho Macías. Buenas tardes, muchas gracias Alejandro. En primer lugar, daros la bienvenida a todos y a todas los que habéis decidido incorporaros a este webinar que organizamos desde la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura. Dar las gracias, como no, a Rosa y a Puerto, que son las dos psicólogas que a lo largo de la tarde os van a intentar responder vuestras dudas. Y a mis compañeros, tanto a Alejandro como a Daniel, que son los responsables de la organización de esta webinar y que está, como ha dicho Alejandro, patrocinada por la Liga y para que veamos en este caso la importancia que puede tener y la relevancia que una entidad como la Liga nos apoye y llevemos a cabo el desarrollo de una webinar apoyada en la psicología del deporte. Creo que hace 20 días tuvimos la primera, vimos el éxito de la misma. Creo que todos los técnicos y deportistas que pudisteis estar, lo que buscábamos era un poquito el santo grial de que Rosa y de Puerto nos dijeran cuál era el secreto para intentar tener a nuestros deportistas al máximo nivel en la competición, cuáles eran las estrategias o cuáles son las técnicas que podíamos utilizar. Y hoy aquí pues vamos a intentar tener por parte de Rosa y Puerto que nos den algunas indicaciones o por lo menos alguna varita mágica que nos pueda ayudar a todos los técnicos a intentar ayudar, como no, pues a nuestros deportistas, tanto en la competición como en el entrenamiento, debido a que la salud mental pues se está convirtiendo en uno de los aspectos más importantes a controlar en todos y cada uno de los diferentes equipos que nos podemos encontrar. De hecho, la figura del psicólogo deportivo que antaño no estaba presente, pues actualmente pues ya está presente en todos y cada uno de los clubes más relevantes de Extremadura y el resto de España. Así que nada, espero que podáis aprovechar este curso, este webinar. Tenemos tanto a Rosa como a Puerto que llevan trabajando ya años en el Departamento de Psicología del Centro de Tecnificación de Cáceres. Han tratado a la mayoría de deportistas importantes o de nivel de Extremadura. Tienen un bagaje y una experiencia muy relevante a lo largo de los años. Así que espero y deseo que os puedan responder a todas las dudas que tengáis y saquemos el máximo provecho de este curso y de todos los cursos que podamos tener a continuación a lo largo de lo que son los diferentes años desde la Fundación Joven y Deporte, que para mí es todo un placer que podamos ayudar a los técnicos de Extremadura. Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Seguidamente le cederé la palabra a Daniel Acedo para que explique la dinámica del seminario web y por último le tocará el turno de Rosa y Puerto, que serán las dos personas encargadas de impartir la formación. Por lo tanto, Daniel, todo tuyo. Vale, Gracias. gracias. Cacho, también gracias. Bueno, pues este seminario web va a ser un poquito diferente al primero que tuvimos, que era muy abierto, en el que, bueno, todas las personas asistentes podían plantear preguntas durante todo el seminario acerca de cualquier temática relacionada con la psicología del deporte. En este caso sí que el tema está mucho más acotado, como ya sabemos, son estrategias para entrenadores y entrenadoras, claves prácticas para el manejo de variables psicológicas y tanto Rosa como Puerto pues tienen una presentación lista y que irán desarrollando durante la sesión. En el caso de que las personas asistentes tengan alguna pregunta o alguna consulta, deben hacerla a través o deben enviárnosla a través del módulo de preguntas y respuestas para que ya al final del seminario
dejemos un huequito para resolver algunas dudillas que vayan surgiendo durante la presentación. ¿Vale? Informaros también de que el webinar va a ser grabado y que posteriormente lo subiremos al canal de YouTube de la Fundación Jóvenes y Deporte. También a las personas asistentes a más del 80% del webinar, de la jornada de hoy, les pasaremos un formulario en el que les haremos algunas preguntas acerca de las temáticas que se han tratado a lo largo del seminario de hoy, para que en el caso de que consigan acertar un 80% también de las preguntas, bueno, pues les emitiremos un certificado de asistencia y aprovechamiento. Y también indicarles a las personas asistentes que una vez que termine el seminario web no cierren la ventanita de Zoom, porque bueno, les aparecerá un cuestionario de valoración, bueno, para que podáis trasladarnos lo que ha aparecido el seminario y tener nosotros un feedback para futuros seminarios web, bueno, pues ir mejorando y tener en cuenta las propuestas de mejora que pueden llegarnos a través de ese tipo de formulario. Y ya sin más, yo creo que le paso la palabra a Rosa y a Puerto para que puedan comenzar con su presentación, que seguramente, bueno, va a ser muy, muy interesante y muy ilustradora. Pues muchísimas gracias, Dani. Buenas tardes, José Alberto. Buenas tardes a todos los asistentes y agradecer sobre todo tanto a la Fundación de Jóvenes y Deporte por el convenio que tenemos y que nos permitan realizar este tipo de actividades, junto al Colegio Oficial de Psicología de Extremadura y desde luego al patrocinio de la Liga, que es un inestimable apoyo para la profesión y para el departamento en el Centro de Tecnificación Deportiva. Después del primer webinar, del primer seminario que hicimos hace unas semanas, pues afortunadamente hemos podido recabar un poco más de información que nos permita dirigir un poco este segundo a algo mucho más concreto que pueda ser de interés para los participantes y las participantes en este segundo. Y en base a ello, pues tenemos una presentación que vamos a desarrollar a lo largo de este seminario. Después, pues abordaremos aquellas cuestiones que consideréis que podemos responder. Ojalá pudiéramos tener una varita mágica para ir respondiéndolo todo, no es así, pero bueno, vamos a intentar llegar al máximo posible. ¿Vale? Entonces, si queréis, comenzamos ya con la presentación. De inicio, esta presentación lo que intenta es aclarar principalmente algunas cuestiones, un poco para enmarcar lo que es la psicología del deporte y a qué nos podemos dedicar los profesionales de la psicología del deporte. La psicología es una ciencia, no es una cuestión extraña, no es una opinión, no es una religión en la que haya que creer o no. Es una ciencia, es la ciencia del comportamiento, entendiendo como comportamiento aquello que nosotros hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Es decir, pensamiento, acción y emoción son cuestiones que la psicología tiene como objeto de estudio. Y para ese objeto de estudio ha desarrollado una serie de métodos de evaluación, de comprensión, una serie de evidencia científica de que eso que hemos estudiado funciona de esa manera y con ese cuerpo de conocimiento lo que se han desarrollado son diferentes metodologías para poder actuar con estos procesos de comportamiento sobre aquello que tiene que ver con los procesos de pensamiento y de ideación, lo que tiene que ver con comportamientos de acción y lo que tiene que ver con sentimientos, emociones y todo el mundo mucho más emocional de cada persona. ¿Qué parte de esta psicología es la psicología del deporte? Pues aquella que se aplica en contextos donde la práctica de una actividad física o el deporte tiene lugar. Y tiene que ver con procesos de aprendizaje, tiene que ver con procesos de rendimiento, tiene que ver con procesos en el que la actividad física tiene como objetivo mantener o promover
estados de salud o simplemente disfrutar de una actividad de ocio por parte de aquellas personas que practiquen el deporte. Son distintos contextos y en esos distintos contextos, pues tanto los objetivos como la metodología de trabajo es diferente porque cada uno de los integrantes o de los practicantes en estos contextos pues tienen también una dinámica de funcionamiento y de relación con la actividad física y el deporte diferente. ¿Con quién trabajamos en cada uno de estos contextos? Pues evidentemente con los deportistas, con entrenadores y entrenadoras, con técnicos, con técnicas, con árbitros, con árbitras, con juezas, con jueces, con padres y madres de los deportistas, con representantes incluso de los deportistas cuando llegan a un cierto nivel y con otros profesionales que están también haciendo su labor en el mismo contexto. Y hablo de medicina deportiva, de fisiología, de fisioterapia, de entrenadores y nutricionistas, etcétera. ¿Vale? Entonces, este sería el contexto en el que la psicología del deporte aporta tanto a deportistas como al resto de practicantes o de integrantes en estos contextos. Siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría también que hiciéramos una distinción entre lo que es influencia y lo que es intervención. ¿Vale? Para los seres humanos hay una serie de personas que son relevantes en nuestro entorno, en distintos entornos en los que nos movemos los seres humanos, y esas personas pueden tener alguna influencia en cuestiones psicológicas de un individuo. Esa influencia depende mucho del valor que tiene para la persona en la que se pretende influir, la persona que ofrece una opinión o que intenta interactuar o intenta influir de una manera consciente. Cuanto mayor sea el valor de esa persona, pues más importante va a ser esa opinión, pero también depende de la competencia que se le reconozca a esta persona en ese contexto. Yo, por ejemplo, puedo tener una persona muy valiosa en mi vida que es neurocirujano, pero si yo tengo un problema de fontanería, pues a lo mejor no es la persona oportuna a la que prestarle atención. Y al contrario también puede pasar, ¿no? Puedo tener un neurocirujano a quien adore en mi vida y que lo quiera mantener y tendrá su valor la opinión cuando yo precise alguna opinión acerca de su entorno de conocimiento. Entre tanto, pues quizá esa valoración, la persona puede seguir siendo relevante, pero la valoración con la que pretendemos tener influencia, pues igual no es suficiente, ¿no? Cuando tenemos influencia sobre cuestiones psicológicas de otra persona, esa influencia no produce cambios estables, a menos que esa influencia sea sistemática, persistente, sea coherente, se mantenga durante mucho tiempo y esté produciendo los efectos que esa influencia persigue. Es decir, si yo tengo un objetivo, la opinión de mis entrenadores, de mi entrenador, de mi padre, de mi madre, de quien sea la persona relevante en ese contexto, me sirve para acercarme cada vez más con mi esfuerzo a la consecución de esos objetivos, probablemente esa relevancia se va a mantener. Si esa influencia es constante en esa dirección, probablemente el cambio durará más. Pero en la característica personal, en las habilidades de una persona y en los procesos de una persona, esos cambios los produce la propia persona. No se producen desde fuera. Se pueden fomentar desde fuera, se pueden apoyar desde fuera, pero es la persona la que con su creencia en esa importancia, con su manejo y con la persistencia en la repetición de un comportamiento produce esos cambios estables. No es la influencia por sí sola lo que lo produce. Y, por tanto, dado que no produce cambios a nivel de estabilidad en este tipo de cuestiones, a menos que la persona involucrada así lo persiga, son cambios temporales, muchas veces puntuales. Y esto es, digamos, la filosofía que está casi detrás de esas charlas motivacionales o activadoras que se dan en momentos previos a una competición, ¿no?
Ahí lo que se pretende, o uno de los objetivos, es influir en el estado de los deportistas. Puede ser el estado motivacional, puede ser el estado de nivel de activación, puede ser el simplemente cambiar el estado anímico en ese momento, o sea, pero sirve para un determinado momento. Y esto pues lo pueden hacer aquellas personas que previamente pues tengan una relación o una importancia, una relevancia para aquella persona en la que se pretende influir. ¿Cuál es la diferencia con la intervención psicológica? La intervención psicológica requiere primero de una evaluación. Vamos a evaluar si son procesos, si son habilidades, si son características. Vamos a ver dónde está la necesidad. Vamos a establecer un plan de trabajo sistemático de acuerdo con aquella persona que quiere modificar o quiere cambiar de alguna manera esos procesos o esos comportamientos o ese afrontamiento, y el trabajo persigue, de hecho, como objetivo, un cambio estable en todas esas características o cuestiones de tipo psicológico. Esto requiere un trabajo a más largo plazo, requiere una reevaluación continua en función de cómo va avanzando el trabajo y cómo se van produciendo los diferentes cambios, y de reorientar o reajustar tanto las expectativas como los objetivos de consecución que se hayan establecido inicialmente. Entonces, hay una diferencia importante entre lo que podéis hacer aquellos entrenadores, técnicos, padres, etcétera, etcétera, que estáis en torno al deportista, que es esa influencia más o menos sistemática, más o menos coherente, y la intervención que hace el profesional de la psicología. Los profesionales de la psicología vamos mucho más a cuestiones que tienen que ver con que los deportistas vayan adquiriendo una serie de capacidades, una serie de conocimientos y una serie de habilidades que mantengan durante toda su práctica deportiva, toda su vida deportiva, o puedan utilizar también, porque muchas de ellas son, digamos, habilidades o procesos o características más generales en lo que es su vida cotidiana o en otros contextos, ¿no? El psicólogo del deporte evalúa, interviene, realiza el seguimiento, hace las adaptaciones, proyecta y programa los diferentes tipos de trabajo para acompañar al deportista en que ese cambio sea el más óptimo para los objetivos deportivos que tiene y para los objetivos a nivel personal también. ¿Qué puede aportar la psicología a entrenadores, a técnicos y a quien está alrededor del deportista? Pautas que les ayuden a influir de alguna manera en determinadas cuestiones psicológicas que no son de base, pero que son importantes a la hora de hacer una competición, una práctica deportiva exitosa o de hacer un entrenamiento óptimo. También desde la psicología podemos aportar directamente a los técnicos y entrenadores. ¿Qué podemos aportar como profesionales nosotros a la parte que les toca a técnicos y entrenadores? Pues podemos ayudarles a que esos entrenamientos en el manejo de habilidades propias del entrenador puedan tener una influencia positiva en sus deportistas. Como personas, todos podemos mejorar nuestras habilidades, nuestros procesos o nuestro comportamiento en determinados momentos, y hacer que eso sea eficaz o que tenga una proyección en los deportistas, pues es algo a lo que la psicología puede ayudar a los entrenadores. También podemos asesorar para que la toma de decisiones se haga de la manera más óptima y más, digamos, más adaptada a los objetivos que se pretenden conseguir con esas decisiones, o en el entrenamiento de las propias habilidades y del funcionamiento psicológico. Todos hemos visto a entrenadores en algunas competiciones, pues que su nivel de activación ha llevado a que su comportamiento pues probablemente sea o su nivel de ansiedad en ese momento por las características de la competición o lo que esté pasando, pues
haya aumentado hasta el punto de no poder controlarlo y tomar decisiones pues quizá precipitadas o quizá inadecuadas o quizá no es el comportamiento que le han estado pidiendo continuamente a sus deportistas y se convierten en un modelo inadecuado en ese momento, ¿no? Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, la psicología también puede aportar al trabajo de los entrenadores esa cierta coherencia y ese cierto manejo de sus propias habilidades para que sean eficaces a la hora de intervenir en aquellas cuestiones psicológicas en las que puedan influir con sus deportistas. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Bien. ¿En qué características psicológicas solemos trabajar los profesionales de la psicología? Pues todas estas que son muy comunes y muy conocidas y de las que continuamente se habla dentro de los contextos deportivos. Pero esto sin perder de vista que estamos tratando con personas que tienen características de personalidad independientes y, digamos, individuales y diferentes unos de otros, que tienen unos procesos de vida diferentes unos de otros que les han podido llevar a hacer unos procesos de aprendizaje mejores, peores, más rápidos, más lentos, o a tener unas determinadas características. Es decir, no perdemos de vista la globalidad psicológica de lo que es una persona y cómo eso se puede integrar y se relaciona con aquello que tiene que ver más directamente con el deporte. De las características que trabajamos más cotidianamente con los deportistas está la motivación. La motivación es un proceso complejo que requiere, digamos, esfuerzo, requiere persistencia, constancia. Y más adelante Puerto dará una visión un poquito más general de este tema, pero la motivación es de las que se trabaja a medio y largo plazo, como la confianza, como la toma de decisiones o como el manejo de la ansiedad y el estrés. Sin embargo, los niveles de activación, digamos que son más momentáneos, tienen un recorrido más corto para poder influir sobre ellos, lo mismo que la atención y la concentración. Puntualmente podemos influir de una manera rápida tanto en los niveles de activación como en los procesos de atención. Es más difícil que se produzcan cambios rápidos en estas otras cuestiones, como son la motivación, la confianza o la ansiedad y el estrés. Y aunque aquí parecen cajoncitos, cada uno separado del otro, ¿verdad? Todas ellas se relacionan entre sí y se relacionan con la persona, con quien es el deportista. Pero muchas veces esa relación es tan importante como aquello que se plantea como una demanda por parte del deportista o de los propios entrenadores y entrenadoras, ¿no? Alguien que dice, pues es que no tengo motivación por ir a entrenar. Quizá eso es lo que siente en ese momento, pero hay que hacer un estudio de ver cómo se relaciona con otras de las variables que están más relacionadas con el rendimiento deportivo. Quizá no es tanto la motivación lo principal, sino que la motivación, cuando estamos hablando de una situación de baja confianza, probablemente se vea resentida. Y esta relación entre la confianza y la motivación hay que estudiarla para saber si debemos ir directamente a un trabajo motivacional o debemos analizar, ver cómo está la confianza y en base a qué hay un déficit en esta confianza. También puede ser una cuestión de los objetivos que tenemos planteados. Si es una cuestión de objetivos, pues a lo mejor hay que ver la toma de decisiones que hemos hecho a la hora de establecerlos y ver si realmente nuestro esfuerzo, nuestro trabajo está permitiendo que ese trabajo afiance el camino hacia la consecución de los objetivos. Si eso no está pasando, puede resentirse no solamente la motivación, sino también la confianza, porque independientemente de lo que yo me esfuerce, de lo que yo haga, no parece que esté consiguiendo gran cosa. La ansiedad y el estrés son cuestiones de afrontamiento. Todos los seres humanos tenemos unos estilos de afrontamiento de determinadas situaciones y en este estilo de afrontamiento
que es difícil de cambiar porque es algo mucho más estable dentro de lo que es la personalidad de un deportista, ¿vale? Sí podemos intervenir para mejorar, para que lo conozca el deportista o la persona sobre la que estemos trabajando. Afrontar el estrés y la ansiedad, los seres humanos lo hacemos de 3 maneras muy básicas. O nos bloqueamos porque no sabemos cómo manejarlo llegado a un límite, huimos, es decir, evitamos tener que hacerlo, o vamos a ello de la mejor manera que podamos y con las herramientas que tengamos en ese momento. Entonces, digamos, esas 3 líneas de afrontamiento de estas cuestiones dirigen mucho lo que va a hacer el deportista en una situación con un nivel de ansiedad alto. Este nivel de ansiedad está muy asociado a los niveles de activación. Cuando el nivel de activación se incrementa, habitualmente también se incrementa el nivel de ansiedad y estrés. Sin embargo, cuando esto sube hasta un punto muy elevado, lo que en principio el nivel de activación puede ayudar, empieza a ser un riesgo porque empezamos a no controlar lo que ese nivel de ansiedad nos está produciendo. Vamos a la ansiedad nos precipita, nos hace o bien huir, o bien bloquear, o bien no ser eficaces a la hora de actuar y por tanto el rendimiento se ve perjudicado. Al estar perjudicado el rendimiento, la valoración que hacemos de todo ese proceso es negativa y afecta directamente a la confianza y a la motivación. Cuando el nivel de ansiedad o estrés o el nivel de activación es demasiado elevado y no permite ser eficaz, lo primero que se empieza a afectar es la concentración y la atención. Por lo tanto, se empiezan a producir muchos más fallos, que es lo que hace que ese rendimiento pues, se venga un poco abajo. Por tanto, hay múltiples relaciones entre todas estas cuestiones y esa relación hay que estudiarla bien para determinar cuál es el tipo de trabajo y por dónde podemos empezar ese tipo de trabajo. Una vez que se inicia ese tipo de trabajo, vemos la influencia que eso tiene en las otras variables conectadas y cómo va produciéndose un cambio en la medida o en la dirección que hemos planteado. ¿Voy? Siguiente. Y ya entramos aquí Voy yo, ya no. en el estudio de cada una de las cuestiones y voy a dejar a Puerto. Puerto os hará esta presentación e iré colocando también algunas distintas estrategias, que no técnicas. Las técnicas tienen por parte del psicólogo requieren de una evaluación y una intervención, y las estrategias son aquellas cuestiones que se pueden utilizar para producir influencia. Adelante. Vale. De esas variables psicológicas que hemos visto que pueden influir en el rendimiento de nuestros deportistas, vamos a pasar ahora a ver 3 en concreto y, como ha dicho Rosa, a hablar de qué estrategias podemos utilizar como entrenadores para tratar de ayudar a nuestros deportistas a tener esos aspectos bajo control. Vamos a ver el nivel de activación, la motivación y el control de la ansiedad. Vamos a empezar por el nivel de activación, que sería pues ese estado en el que se encuentran nuestros deportistas antes, durante o después de la competición. Tiene que ver con la capacidad para estar despierto, para mantener el estado de alerta necesario, pues para responder de la forma correcta a las situaciones o los estímulos que van a ser relevantes en el desempeño de su actividad. ¿Cómo puede afectar ese nivel de activación, ya esté alto o bajo, a nuestros deportistas? Pues puede hacerlo a 3 niveles. Por un lado, estaría el nivel fisiológico, pues donde se manifiesta a través del ritmo cardíaco, de las pulsaciones, de la tensión muscular, de la sudoración. Por otro lado, podría manifestarse a través del nivel conductual, que normalmente pues, son actos físicos o verbales que solemos empezar a observar en nuestros deportistas. Empezamos a ver que el deportista no para de moverse, o al contrario, que está muy quieto y no es algo habitual,
Podemos notarlo también a través de que habla en exceso o de que se mantiene en silencio. Son pistas pues, que nos pueden hacer ver que hay algo que está de manera diferente en nuestros deportistas. Y por último, pues puede tener una influencia a nivel mental o cognitivo, que normalmente pues, depende de los pensamientos que el deportista se esté generando, de la información que se esté transmitiendo a sí mismo antes de la competición o durante la competición y pues de las emociones a lo que todo ello le esté llevando. Hemos puesto aquí una gráfica donde podemos ver pues, cuál es la relación entre ese nivel de activación que puede tener el deportista y cómo pueda ser el rendimiento que obtenga en la competición. Vemos como cuando ese nivel de activación del deportista está bajo, pues porque está muy relajado, porque la competición no le produce motivación, porque percibe cierta facilidad en ella, porque crea que ya no va a conseguir objetivos, pues vemos que desde ahí el rendimiento del deportista también será bajo. Posiblemente esté más pendiente de otras cosas que de estar al 100% en la competición. Su concentración ya no estará al 100%, su nivel de esfuerzo no estará al 100% y desde ahí llegar a rendir pues es complicado. Vemos por el contrario como cuando ese nivel de activación está muy alto, lo que produce en el deportista pues es tensión, es que aumente la ansiedad, el sentir esa angustia muchas veces le hace poner atención a todo eso que no quiere que ocurra luego en la competición y desde ahí también rendir es complicado. El deportista está más en todo eso que no quiere que pase que en lo que realmente quiere llevar a cabo en la competición. Y por último vemos como cuando el nivel de activación del deportista está a un nivel óptimo, pues es más fácil que su rendimiento también llegue a ser el óptimo porque posiblemente esté centrado solo en lo que quiere llevar a cabo en la tarea. Aquí tenemos que ver que no existe un nivel de activación óptimo para todos los deportistas, sino que cada deportista tendrá el suyo propio y que incluso en cada deportista pues va a variar dependiendo del día, de la competición, de la situación que tenga que afrontar y de circunstancias como pueden ser su nivel de confianza, el cómo haya preparado una determinada competición, la importancia que le dé a esa competición, el rival al que vaya a tener que enfrentarse, son aspectos pues, que van a hacer que el deportista tenga que ver cuál es el nivel de activación para tratar de rendir a su 100% en cada una de esas situaciones. Vamos a pasar a ver ahora una serie de pautas para que vosotros tratéis de ayudar a vuestros deportistas a tener esos aspectos bajo control. Vamos a ver en primer lugar cómo podemos ayudarle a bajar ese nivel de activación cuando vemos que está siendo muy alto. Una de las estrategias que podemos utilizar en ese caso pues es tratar de darle al deportista la información de una forma clara y concisa, tanto antes de la competición como durante las pausas que pueda haber en las distintas disciplinas deportivas. Son momentos donde es muy difícil asimilar información y debemos tratar de evitar sobrecargar de información al deportista y centrarnos solo en lo que queremos llevar a cabo en la competición, en lo que hemos preparado de cara a la competición y centrar al deportista en el momento presente. De nada nos sirve en ese momento empezar a darle vueltas a cuál puede ser un resultado, porque no lo sabemos, y de la misma manera de nada nos sirve en esos momentos de pausas que podemos tener, empezar a darle vueltas a los fallos que hemos cometido, porque eso ya no lo podemos cambiar. Lo único que podemos hacer es darle soluciones concretas a nuestros deportistas para que a partir de ahí se centren en lo que puede ocurrir en lo que queda de competición. Otra manera en la que podemos intentar bajar ese nivel de activación de nuestros deportistas puede ser a través de crear un ambiente que fomente la confianza y la concentración. Debemos de tratar de llevar la atención de nuestros deportistas a lo que
quiere llevar a cabo en la competición, al plan de actuación que quiere trabajar durante la competición y para el que está preparado, porque nunca nos vamos a establecer un plan que creamos que no somos capaces de llevar a cabo. Entonces, debemos recordarle cuál debe ser su actuación en cada uno de los momentos claves que podamos encontrarnos en la competición y, si es posible, anticipar las dificultades que en ese plan pueda haber y generar soluciones de tal manera que el deportista, si ocurre alguna de esas dificultades, pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer porque lo hemos anticipado anteriormente. Si el deportista se centra en lo que él quiere llevar a cabo, va a estar tranquilo y ese nivel de confianza seguramente va a bajar porque sabe que está preparado para ello. Podemos también llevar al deportista a recordarle situaciones en las que ha enfrentado ya momentos complicados en competición y en los que ya ha tenido éxito, de tal manera que le recordemos cómo lo superó en otras ocasiones y si ya lo ha hecho, pues está preparado para volver a hacerlo. Ese exponerle de nuevo esas situaciones complicadas en las que ha tenido éxito, pues le va a generar tranquilidad, le va a generar confianza y ese nivel de activación va a bajar. Y por último, como ha dicho anteriormente Rosa, debemos ser conscientes que durante la competición se producen momentos de estrés tanto para nuestros deportistas como para nosotros mismos como entrenadores. Y debemos ser conscientes de que todo lo que nosotros hacemos se transmite al deportista. Por lo que antes de dar una instrucción a un deportista que estamos viendo que tiene un nivel de activación alto, debemos ser capaces de controlar nuestras emociones, de tratar de bajar de pulsaciones y de darle esa instrucción de una manera calmada, de tal manera que el deportista se centre en la instrucción que le estamos dando y no en que se lo estamos dando a voces, porque eso hará que su nivel de activación siga aumentando y que no consigamos lo que nosotros queremos, que es llegar a corregir lo que el deportista está pudiendo hacer mejor. Vamos a pasar ahora a lo contrario, que es a cómo conseguimos subir el nivel de activación de nuestros deportistas cuando percibimos que está siendo bajo. En este caso, pues cuando vemos que el deportista está muy relajado, que la competición no le motiva, que ve que ya no va a tener objetivos que cumplir en ella, pues podemos tratar de subir ese nivel de activación a través de crearle un ambiente que le suponga un reto, un desafío, de ponerle objetivos que dependa de él cumplir y que vea que son objetivos que le suponen una cierta dificultad y le lleven a tener mayor motivación por la competición y a que ese nivel de activación suba poco a poco. También podemos aquí pues exponerle puntos fuertes que tenga el rival, de tal manera que el deportista perciba que la competición no va a tener por qué ser fácil y que le va a exigir y eso le lleve a que ese nivel de activación suba. Si vemos que un deportista durante la competición o en el antes de la competición está muy relajado, está poco activo, también podemos utilizar en este caso el darle las instrucciones en un tono un poco más elevado, de tal manera que lo obliguemos a poner atención y además si le repetimos varias veces la misma orden que queremos que lleve a cabo, pues le va a llevar a activarse y a tratar de hacer o de responder a eso que nosotros le estamos pidiendo. Y por último, pues somos nosotros también los que podemos hacer que el deportista se mantenga activo, que se mantenga en movimiento para que si estamos viendo que se está relajando y su nivel de activación está bajando, pues consigamos que vaya hacia arriba, ¿vale? Estas son algunas estrategias que podemos utilizar, pero como tengo puesto en la cajita con la exclamación de importante, hay veces en las que no es necesario que hagamos nada de esto, sino que simplemente le recordemos al deportista en algún momento de pausa que pueda haber, que hay estrategias que él utiliza
por sí mismos muchas veces, como pueden ser pues técnicas de respiración, técnicas de relajación, el tener un autodiálogo positivo, y que pues en este momento se le está olvidando ponerlas en práctica durante la competición. Le podemos exponer la diferencia de cuando pone eso en práctica que le ayuda y qué está ocurriendo ahora en el momento en el que eso no está siendo así. Serán estrategias que obviamente el deportista habrá trabajado pues con un psicólogo del deporte que él pone en práctica por sí mismo, y nuestra función ahí pues tan solo puede ser recordarle qué es lo que hace y lo que a él le sirve en muchas situaciones. Vamos a pasar ya a ver la motivación y cómo podemos influir en la motivación de nuestros deportistas. Ya he hablado antes un poquito, Rosa, pero lo vamos a ver más en profundidad. ¿Qué sería la motivación? Pues ese estado que activa, que dirige, que mantiene nuestra conducta hacia la consecución de un objetivo, ¿no? Lo que nos guía y empuja a tratar de conseguir un objetivo, esforzándonos y persistiendo en el esfuerzo a pesar de las dificultades que podamos encontrarnos. Como he dicho anteriormente con el nivel de activación, en el caso de la motivación también, pues cada deportista tiene su propia motivación, cada uno decide a qué aspecto o a qué competiciones le da mayor importancia, y para cada deportista estar motivado va a ser de una manera distinta. Entonces va a ser importante que conozcamos el deportista que tenemos delante y qué necesita de nosotros para tratar de influir en esa motivación. Vamos a hacer una distinción entre varios tipos de motivación. Por un lado, la distinción entre motivación intrínseca y extrínseca, y por otro lado, entre motivación orientada a la tarea y orientada al ego. Motivación intrínseca sería esa motivación que tiene el deportista pues cuando hace una actividad por su propio deseo, por la satisfacción que le produce la actividad en sí, y no porque esté buscando algo en el exterior. Estaría un poco relacionado pues con la autosuperación, con la mejora de marcas personales, con la satisfacción personal por los progresos. Y por el contrario, pues motivación extrínseca sería cuando el deportista hace una actividad pues buscando algo en el exterior, como puede ser pues una recompensa, un premio económico, un trofeo, puede ser la aprobación de alguien, que mi entrenador me diga qué bien lo he hecho, que mis padres se sientan orgullosos de mí, o en algunos casos pues puede ser también buscando una necesidad, como puede ser pues el obtener una beca deportiva. Y en el otro lado, pues motivación orientada al ego sería cuando la motivación del deportista depende de la comparación con otros, tanto en resultados como en retos, de tal manera que si yo estoy por encima siempre de mis rivales en ello y lo consigo, pues mi motivación irá hacia arriba. De lo contrario, pues mi motivación bajará. Y por el contrario, la motivación orientada a la tarea sería cuando la motivación del deportista también depende de la comparación de resultados, pero en función de lo que él ha conseguido anteriormente. El deportista se focaliza continuamente en tratar de superar pues, las marcas que él ha tenido o lo que ha hecho en competiciones anteriores. ¿Cómo podemos hacer como entrenadores para influir en la motivación de nuestros deportistas? Siempre que hablamos de motivación tenemos que hablar de objetivos, de tal manera que esta va a ser una de las estrategias que vamos a poder utilizar para influir en la motivación de nuestros deportistas, ¿no? En el cómo vamos a enfocar las competiciones, o bueno, las competiciones, las temporadas y los distintos momentos que podemos encontrarnos a lo largo de una temporada a través del establecimiento de objetivos. ¿Qué es establecer un objetivo? Pues identificar aquello que nuestros deportistas quieren lograr, lo que quieren alcanzar, aquello por lo que van a trabajar y se van a esforzar cueste lo que les cueste porque quieren conseguirlo. Para enfocar una temporada con un deportista podemos establecer 3 tipos de objetivos: objetivos de resultado, objetivos de rendimiento y objetivos de realización. Objetivo de resultado sería el qué quiero conseguir, qué quiero alcanzar, en qué puesto quiero quedar. Son objetivos que no dependen solo de nosotros mismos, de la actuación de un deportista individual
o de un colectivo, sino que también depende pues, de la actuación de los rivales a los que nos enfrentemos. Aquí, por ejemplo, pues podría ser a nivel colectivo, pues imaginamos un equipo de fútbol que se pone a principio de temporada, pues quedar entre los 4 equipos que juegan playoff. O a nivel individual, pues por ejemplo puede ser un triatleta que se pone tratar de hacer un top 5 en un campeonato de España. Eso serían, en ese caso, objetivos de resultado. Objetivo de rendimiento, pues sería eso que queremos mejorar respecto a nuestras cualidades. En este caso sí que dependería solo de nosotros porque miramos a nuestra actuación, a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros creemos que tenemos que reforzar o mejorar. Podría ser, pues por ejemplo, si sigo con el ejemplo que he puesto anteriormente, en el caso del equipo de fútbol, pues podría ser el tratar de mejorar las situaciones de centro área, pues porque tenemos un delantero que remata muy bien y eso podemos aprovecharlo para llegar a conseguir el objetivo de resultado que nos habíamos puesto. O en el caso del triatleta, pues por ejemplo podría ser el tener que mejorar las situaciones de transición, de salir del agua, coger la bici, pues porque cree que ahí está perdiendo un poco de tiempo. Y por último, en cuanto a objetivos de realización, pues sería eso que vamos a intentar hacer en el día a día para llegar a conseguir los objetivos de resultado y rendimiento. En el caso del equipo de fútbol, pues podría ser, por ejemplo, que si lo que queremos mejorar son las situaciones de centro área, pues que los laterales y los extremos adquieran el compromiso de todos los días al final del entrenamiento tratar de eh, practicar esas situaciones de centro a área pues para poder mejorarlo. Y en el caso del triatleta, pues puede ser, por ejemplo, siempre en los entrenos o al final del entreno dedicar un tiempo a hacer transiciones de, de salir del agua a coger la bici para tratar de mejorarlo. Estos son los objetivos que podemos establecernos y debemos tratar de establecernos a lo largo de un tiempo, que puede ser a corto, medio o largo plazo. A largo plazo nos estableceremos los objetivos de resultado que queremos conseguir al final de temporada. A medio plazo, los objetivos de rendimiento que queremos ir consiguiendo en las competiciones intermedias que tengamos y que nos van a poner un poquito más cerca de ese objetivo de resultado. Y a corto plazo, pues serían los objetivos de realización que vamos a querer ir haciendo en el día a día para tratar de alcanzar los objetivos de rendimiento y de resultado. Vale, hemos visto qué objetivos tenemos que establecernos, cuándo debemos establecernos y ahora vamos a ver cómo debemos establecerlos para que lo hagamos de una forma correcta. Los objetivos debemos tratar de que sean lo más específicos posible, es decir, que identifiquen aquello que queremos conseguir, que sea lo más concreto posible. No es lo mismo, por ejemplo, que, perdón, no es lo mismo que un ciclista diga quiero completar una etapa en el menor tiempo posible que quiero completarla en 1 hora 35 minutos. Ahí lo está especificando la manera en la que quiere hacerlo. Esos objetivos deben ser medibles, es decir, que nosotros podamos ver si estamos acercándonos a conseguirlos o no. Por ejemplo, un atleta puede decir, en el próximo mes y medio, pues me gustaría tratar de mejorar mi marca unas décimas. Ahí puede ver si se está acercando a mejorar su marca o si no lo está haciendo y por el contrario, pues tendrá que hacer cosas distintas para tratar de conseguir esa mejora. Deben ser alcanzables y realistas, es decir, los objetivos deben suponernos un reto, un desafío, pero debe estar dentro de nuestras posibilidades poder alcanzarlo. Y por último, acotados en el tiempo, es decir, que tengamos un tiempo para llegar a conseguirlo. Como he dicho antes, pues el atleta que se propone bajar su marca en el próximo mes, mes y medio, pues ahí durante ese tiempo estará enfocado en tratar de conseguir ese objetivo que se ha puesto. ¿Vale? Voy a la cajita y es que cuando queremos influir sobre la motivación de nuestros deportistas,
hay aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver pues, el deportista que tenemos delante. Tenemos que conocer a nuestros deportistas y saber que aspectos como la corrección o el elogio no lo podemos dar siempre de la misma manera. Habrá deportistas a los que se los puede hacer las dos cosas en público y habrá otros a los que no. Mi recomendación sería que la corrección siempre tratemos de hacerla en privado y el elogio en público. Que en privado cojamos a nuestro deportista, le digamos qué es lo que queremos de él, qué necesitamos que mejore y el cómo hacerlo. Y luego ya en privado o en público que utilicemos el elogio para reforzar el que lo haya hecho, que lo podamos utilizar de ejemplo, de modelo y que eso nos sirva para poder llegar a otros deportistas para que vean qué es a lo que le damos valor y que es posible llegar a conseguirlo porque otro compañero ya lo ha hecho. Y por último, vamos a pasar ya a ver ese control de la ansiedad y cómo podemos ayudar a nuestros deportistas a tratar de tenerlo bajo control. ¿Qué sería la ansiedad? Pues es ese conjunto de reacciones que se produce normalmente pues, por el sentimiento subjetivo que suele tener un deportista de amenaza ante una situación, que se produce pues, por un incremento de la actividad fisiológica ante situaciones que van a tener una alta demanda, pues tanto emocional como física. Muchas veces ocurre que nuestros deportistas empiezan a anticipar antes de una competición lo que no quieren que ocurra, empiezan a anticipar el no quiero fallar, el no quiero que se produzca tal resultado, empiezan a recordar cómo le ha ido anteriormente ante el mismo rival o en el mismo escenario y todo ese nivel de incertidumbre que se genera el deportista, pues le lleva a que su nivel de ansiedad pueda aumentar. Realmente todo ese tipo de situaciones son neutras, pero es el deportista el que las convierte por sí solo en amenazante por los pensamientos que le asocia. Entonces, por eso es muy importante que nuestros deportistas puedan tener pensamientos adecuados y acorde a la situación real que van a tener que afrontar. Hemos puesto también por aquí una serie de tipos de ansiedad que podemos encontrarnos. Por un lado estaría la distinción entre ansiedad rasgo y ansiedad estado y por otro entre ansiedad cognitiva y ansiedad somática. Ansiedad rasgo pues sería cuando viene predispuesto por la personalidad de nuestros deportistas. Tenemos deportistas que siempre antes de una competición o ante situaciones que son importantes para él suelen ponerse nerviosos. Y luego ansiedad estado sería pues cuando de manera circunstancial, de manera puntual, un determinado día un deportista se pone muy nervioso. Pues puede ser porque se enfrente a una competición en la que no ha estado anteriormente, puede ser porque venga de una lesión y no sepa cómo va a responder en competición, porque su nivel de confianza ese día pues no sea el correcto y de manera circunstancial pues ese día su nivel de ansiedad antes de la competición está un poco más alto de lo normal. Y luego ansiedad cognitiva sería cuando surge todo ese tipo de preocupaciones negativas respecto al rendimiento, dificultades en el deportista para ser capaz de concentrarse en la competición y por tanto pues que esté más pendiente de todo eso que pasa por su cabeza que de centrarse en lo que quiere llevar a cabo en la competición. Y ansiedad somática, pues todo ese tipo de reacciones corporales que se producen de manera automática en el deportista, como puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la sudoración, el nudo en el estómago que manifiestan muchas veces que tienen. Todos estos tipos de ansiedad pueden hacer que el rendimiento de nuestros deportistas no esté al 100% y obviamente pues debemos tratar de que lo controlen. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues una de las maneras sería ayudándole a ajustar sus expectativas. Los deportistas tienen que ser capaces de distinguir entre cuáles son sus objetivos y cuáles son sus expectativas. Los objetivos sería eso para lo que él está preparado y que le gustaría alcanzar, y las expectativas son lo que él cree muchas veces que debería suceder y eso que
que él cree que debería suceder, hay ocasiones en las que no se corresponde con la realidad, con cómo ha preparado la competición, con cuáles son sus capacidades reales, con qué es lo que puede hacer pues ante el rival al que se va a enfrentar y debemos ayudarle a tratar de ajustar esas expectativas. ¿Cómo podemos hacerlo? Analizando el momento presente, el cómo ha preparado la competición, cómo llega a la competición, cuáles son sus puntos fuertes en este momento y que se centre sobre todo en tratar de conseguir los objetivos que él tiene de cara a la competición. Debemos tratar de centrar la atención del deportista en lo que está bajo su control y evitar que trate de controlarlo todo. Hay veces que nos ocurre que el deportista empieza a ponerle atención a lo que hace el rival, a lo que hace el público, a cuál es la organización de una competición, a cuáles son las condiciones del terreno en el que va a tener que desempeñar su actividad, a las decisiones que toman los jueces y los árbitros, y nada de eso lo puede controlar. Y va a ser lo mismo para él que para su rival. Entonces, debemos tratar de llevarle a que se centre en lo que él quiere llevar a cabo en la competición y a generar soluciones respecto a todas esas situaciones que se puede haber encontrado. Debemos también tratar de ayudar al deportista a verbalizar qué está sintiendo, qué está pensando y qué es lo que le está llevando a que haya un desequilibrio en ese nivel de ansiedad. Como he dicho anteriormente, pues los deportistas muchas veces empiezan a anticipar todo eso que no quiero que pase, el y si fallo, y si no me sale bien, y si no consigo el resultado que quiero, y pues muchas veces el hacerle que verbalice todo eso y que nosotros les pongamos la realidad, le generemos confianza y tranquilidad, pues puede hacer que ese nivel de ansiedad baje para que afronte la competición en un nivel de ansiedad adecuado. Otra estrategia que podemos utilizar sería centrar la atención del deportista en el proceso y no en el resultado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos ocurre que nuestros deportistas empiezan la competición pensando en el final, en cuál es el resultado que quieren conseguir. Y desde ahí, cuando en competición ocurre algo que ya le aleja de eso que él quiere conseguir, aparece el nerviosismo, aparecen los deportistas que tiran la toalla porque ya no creen que es posible, y por eso lo mejor siempre es que el deportista afronte la competición desde el proceso, es decir, desde lo que él quiere conseguir en la competición, desde el plan que va a tratar de llevar a cabo en la competición. Primero el proceso y luego el resultado. Ya veré a qué resultado puede llevarme el proceso que yo he considerado mejor para afrontar la competición. Y por último, establecer rutinas previas a la competición, pues va a hacer que si un deportista hace el calentamiento siempre de la misma manera, en ese antes de la competición va a estar pensando en cuál es el paso de mi calentamiento que me viene en cada momento y va a evitar pensar en todo eso que hemos dicho anteriormente que puede ponerle nervioso, de tal manera que su manera de entrar en competición siempre va a ser la misma y no nos va a importar pues que sea una competición más importante o menos importante. Yo me estoy preparando para mi competición siempre de la misma manera y estoy centrado en el calentamiento que yo quiero llevar a cabo. Y con esto, pues, habremos terminado. Sí. ¿Ya? Vale, pues es muy interesante, Puerto y Rosa. La verdad que cada una de estas variables que habéis tocado daría para 1, 2, 3 y 10 webinars porque hay mucho que profundizar en cada una de ellas. Y bueno, aparte la exposición ha sido muy interesante y creo que ha quedado bastante claro. En este paso vamos a pasar a algunas de las preguntas. En este caso, más que una pregunta, nos trasladan la situación que vive una de las jugadoras de deportes de equipo, que nos dice Laura Sánchez que tiene una jugadora que vomita en los 5 primeros minutos del partido. ¿A qué puede deberse y alguna posible vía por la que empezar a trabajar este tipo de comportamientos o de situaciones que llegan a afectar fisiológicamente tanto a las deportistas, ¿no? A ver,
Esta sería una de las reacciones que acabamos de ver más exacerbadas en cuanto a un nivel de activación y un nivel de ansiedad excesivamente alto que produce una ansiedad muy somática que llega hasta el punto de el vómito. Creo que esta es una de las situaciones que hay que empezar a tratar desde la evaluación. Hay que evaluar de entrada por qué cada partido, que es una actividad cotidiana para una deportista que se dedica a la práctica de fútbol, supone una amenaza. Eso ya de entrada. A lo mejor hay algo dentro de esa situación, hay una creencia por parte de esta jugadora que hace que cada partido se convierta en una amenaza. Quizá sus objetivos están por encima de lo que puede alcanzar. No sabemos cómo es su desarrollo luego en el resto del partido y si puede cumplir o no con aquellos objetivos que tiene. Es muy probable que haya una anticipación, como bien ha explicado Puerto, una anticipación durante los días previos al partido de distintas situaciones en las que ella pueda verse expuesta y considere que eso es una amenaza de alguna manera, ¿no? No sabemos si es una deportista que tiene ya como estructura de personalidad un cierto rasgo de timidez. Para muchos deportistas que tienen este rasgo de timidez, exponerse continuamente, pues supone ya de por sí una amenaza y habrá que trabajar sobre ello. Entonces, yo creo que la influencia que puede tener ahí tanto el entorno más próximo de esta jugadora como sus entrenadores tiene que ir encaminada primero a ver qué es lo que siente y qué es lo que piensa con respecto a los partidos que la colocan en esa situación. Y luego ajustar esas expectativas que tiene y rebajar ese nivel de entrenamiento que seguramente está haciendo mentalmente de situaciones de fracaso o de no éxito en lo que realice. Sin embargo, creo que esta es una de las situaciones en las que si tienen la posibilidad debería evaluarse y trabajarse desde la psicología que tuvieran, desde un psicólogo que tuvieran cerca, ¿vale? Porque puede haber otras connotaciones ahí que hagan que esa situación se repita partido tras partido. Estas situaciones tan exacerbadas, a veces, lo que van generando en los deportistas es muchas veces ya un hábito. ¿Por qué? Porque un deportista que empieza un partido así y luego a lo largo del partido resulta que tiene éxito, no entiende que esa dificultad inicial la puede evitar. Simplemente ha asociado que ha pasado eso, pero luego ha tenido éxito. Si esto se repite en todos los partidos, porque vomita antes de todos los partidos, habrá situaciones en las que ella no tenga éxito, pero en otras sí. Esto está reforzando de una manera intermitente esa creencia de que su funcionamiento es así y que así le va bien. Entonces, si se ha generado esa creencia de que ese es el modo de funcionamiento que debe tener, porque teniéndolo le funciona bien, pues ahí tenemos un problema serio, porque hay que romper esa creencia. Porque ese malestar inicial puede evitarse y seguir siendo igualmente exitoso, ¿vale? Hay muchos deportistas que dicen, es que yo funciono así. Muchos deportistas creen que si no están preocupados antes de la competición no van a tener éxito o no van a ejecutar bien. Y esa creencia hay que romperla. Y esa creencia hay que romperla desde un trabajo muy importante a nivel de pensamiento y de valores y de intereses del deportista y sobre todo de ese tipo de creencias inadecuadas. Bien, Laura nos indica que sí, que tiene 17 años y es muy tímida, con lo que bueno, todo eso también puede afectar en esa respuesta fisiológica de antes o en la competición. Tenemos una segunda pregunta. Coronada Lemus nos pregunta o nos indica que le gustaría saber si en el deporte de alto rendimiento se utilizan estas prácticas. Ella lo ha utilizado en el deporte de base y le ha ido bastante bien, y le gustaría saber si en el deporte de alto rendimiento también se utiliza este tipo de técnica. Y aparte, ¿qué tipo de técnicas se utilizan más concretamente desde el mindfulness en el deporte?
A ver, este tipo de técnicas son técnicas psicológicas. Se utilizan siempre que tengamos un objetivo psicológico que tenga que ver con comportamientos. Por tanto, da igual el nivel, lo que cambiarán serán los objetivos, porque no es lo mismo el deporte de base, donde principalmente lo que estamos haciendo es trabajar sobre habilidades, enseñar valores, es decir, los objetivos son completamente diferentes que los que tienen los deportistas de alto rendimiento, pero las características psicológicas se trabajan de la misma manera, siempre. Y luego, con respecto al mindfulness, a ver, es una técnica digamos, de manejo emocional, ¿vale? El mindfulness. Implica un conocimiento de uno mismo, de los propios procesos emocionales de uno mismo, de situaciones emocionales por las que uno mismo ha pasado, porque hay veces que se revisan en todo el proceso este tipo de situaciones. Hay deportistas que este tipo de técnicas que requieren quizá un momento en el que dejas ir la emoción, luego resulta muy difícil recogerla para algunas personas y se producen a veces reacciones un poco exacerbadas. Este tipo de técnicas no funciona con todos los deportistas porque aquellos que no son capaces de pasar por situaciones de pérdida de control o de percepción de una pérdida de control, estas situaciones les resultan agresivas, ¿vale? Y son muchas veces muy reacios a utilizarlas. A otros deportistas les puede venir bien y creo que es muy importante que la técnica que se use se adapte al deportista y a las necesidades y a los objetivos que se persiguen. El mindfulness no sirve para todo, igual que no todos los tornillos sirven para la misma tuerca. Es decir, cada cosa tiene que ajustarse a aquello que se persigue. Y por tanto, las técnicas no están ahí como un buffet libre en el que yo, bueno, pues voy a coger esta o aquella porque me parece que ha sido eficaz para fulanito o para fulanita. Pues igual para fulanito y fulanita sí, pero igual para ti no. Entonces es muy importante esto que decía al principio, no perder de vista que tenemos a una persona detrás del deportista y que esa persona ya tiene una estructura de personalidad, ya tiene unas características que podremos modular, pero quizá no todas son demasiado dúctiles, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de utilizar una técnica u otra. Muy bien, pues quedan algunas preguntas que lamentablemente las vamos a dar en el tintero porque si no se alargaría mucho más el seminario. Las anotaremos, se las pasaremos a Rosa y a Puerto y una vez que tengamos su respuesta os la devolveremos para que, bueno, por lo menos que las preguntas que nos habéis lanzado que, bueno, tengan su respuesta final. Bueno, pues muchas gracias, Puerto, muchas gracias, Rosa. Ha sido súper interesante, muy ameno. La verdad que estamos encantados de contar con vosotros y con vosotras y realizar este tipo de acciones que, bueno, vemos que tienen muy buena acogida y están resultando de mucho interés para personal técnico, para deportistas y otros tipos de colectivos bueno, que entienden que la psicología del deporte es un ámbito y un aspecto importantísimo para trabajar en el día a día con deportistas de base y de alto rendimiento. ¿Vale? Recordaros a las personas asistentes que no cierren la ventana de Zoom. Ahora cuando nosotros finalicemos les saltará una valoración del seminario web y aquellas personas que han participado, que han asistido a un 80% de esta sesión, los próximos días les enviaremos un formulario con diferentes preguntas sobre temáticas que se han tratado a lo largo del webinar para que, bueno, las contesten y en el caso de acertar en su mayoría, bueno, pues les enviaremos un certificado de asistencia y de aprovechamiento. De nuevo, gracias Puerto, gracias Rosa, gracias a todas las personas asistentes y bueno, nos vemos en un futuro webinar de la Fundación Jóvenes y Deporte. Un saludo y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.